Hoy en día tenemos estos aparaticos. Uno puede mirar lo bueno, pero muchos padres no se dan cuenta que los hijitos con este aparatico pueden comer del fruto del árbol prohibido. Un día encontré que mi hijo Matías estaba con un jueguito, eso fue el año pasado, y yo le había regalado el iPhone. Y estaba ahí y yo le dije, Mati, ¿y qué es ese jueguito? No, uno que tenemos con los compañeros, que no sé qué. Compañeros de la iglesia. Pues cuando me puse a mirar el jueguito, le dije, mi amor, tú no estás para estos jueguitos. Esto no te va a ayudar en nada. A partir de ahora, no vas a tener más iPhone. Y ahí fue el iFin. Y le dije, ¿con qué amiguitos hacían esto? Jóvenes mayores que él. Mi hijo tenía en ese entonces 10 añitos, ahora tiene 11. Y los compañeros 15, 16 años, otra mentalidad. Luego hubo una reunión y estaban todos ahí reunidos en una célula. Yo llegué por casualidad y les di un tremendo saludo. Hola jóvenes, qué bueno verles, me alegra. Ellos no sabían por qué yo me estaba alegrando. Luego lo entendieron. Y les empecé a hablar, ¿cuál es la lucha más fuerte que tienen los adolescentes? Me dijeron una cosa, otra cosa, otra cosa. Le dije, le voy a decir cuál es la lucha más fuerte. Este aparatico. Y les empecé a hablar de lo que hay ahí, los juegos, los videojuegos, etc. Les dije, esto los puede llevar a que crezcan en bendición o los puede llevar a la propia destrucción. Y les conté el testimonio del nieto del reverendo Reinhard Bonnke. Me llamó y me dijo, pastor, ¿será que podemos almorzar? Claro, fui a la casa de él, almorzamos. Y me dijo, necesito un favor, ayúdame con mi nieto. Y le dije, claro. ¿Cuál es el problema del nieto? Me explicó. Desde los 13 o 14 años se contaminó con un aparatico de estos. Y desde ahí entró en el mundo del videojuego. Tenía 24 años en ese entonces. Y esto lo sacó prácticamente de la sociedad, lo sacó de la familia, lo sacó de todo. Cuando los padres se reunían a almorzar, él comía algo muy poco y luego se levantaba y se iba a su cuarto a meterse en su mundo. Y los padres cristianos, temerosos de Dios, siervos de Dios, pero el hijo se le salió de las manos. No había manera de hacerlo entrar en razón. Lo atendimos al joven, empezamos a hablar con él y le dije, uno tiene que hacer diferencia entre la realidad y la fantasía. Cuando le dije estas palabras, el joven se transforma. Él sabía que me estaba refiriendo a los videojuegos. Eso no es fantasía, esto es más real que lo real. Yo dije, ay Dios mío, le toqué su Dios. Dije, wow, nos toca con sabiduría. Lo llevamos a nuestra casa. Estuvo como un par de meses. No fue una batalla fácil. Llamé a Rich, mi yerno,
Y hicimos un programa para él. Le dije, una de las partes que incluimos en los encuentros es ayudamos a que las personas tengan la revelación de la cruz. Y Rich te va a ayudar en esa área. Rich se dedicó todo el día. Le pasó a partes de la película La Pasión de Cristo, le explicó, le habló de todo esto. Al día siguiente, cuando le pregunto, ¿cómo te fue? Me dice, frustrante. Yo le dije, ¿te parece frustrante el que te enseñen que Jesús lo dio todo por ti, pero no te parece frustrante lo que son las celdas y los dragones que era el videojuego de él? Se transforma, se levanta, arroja la silla hacia el frente y dice, esta conversación carece de sentido. Se va y sube a la habitación del que daba al lado de la nuestra. Cuando cierra la puerta casi la deja vaivén. Ahí estábamos, ahí estaba el pastor Clive, otras personas. Como a la hora bajó. Y yo ya estaba dispuesto a decirle, por favor regrese a su casa. Entonces bajó otra vez a buscar algo de la nevera y yo lo llamé, ven, siéntate ahí. ¿En verdad tú necesitas ayuda o no? Cuando él vio mi posición, dijo, no, yo sí necesito ayuda. Le dije, ok, si necesitas ayuda, compórtate. Ok, pastor. Seguimos el proceso. El pastor Clive me ayudó. Yo tuve que hacer de policía malo y el pastor Clive de policía bueno. Porque a mí era el que me tocaba confrontar. Y el pastor Clive consolándolo, no, tranquilo, no se afane. Fue una batalla, pero empezamos a ver los resultados. Empieza a recibir liberación. Luego teníamos la convención en Miami. Él tenía el cabello hasta acá. Una de mis hijas le dijo, bueno, ya es hora que se corte el cabello. Se lo cortó. Parecía ya, le cambió el aspecto. En la convención prediqué y cuando hice el llamado, los que querían aceptar a Jesús, el primero que pasó fue él. Pasó al frente a aceptar a Jesús. Con esa oración, todo empezó a cambiar en la vida de él. Luego estaba la convención acá en Bogotá. Él vino. Creo que era convención, no recuerdo. Vino a la convención. Y ahí el Señor también siguió haciendo la obra en él. Empezó a hacer ese cambio interno muy poderoso. Después de la convención, él me dijo, pastor, ¿puedo visitar a mis padres? Ellos viven en Atlanta. Le dije, claro. Días después el papá me llamó. Hablamos con él por teléfono y me dijo, pastor, usted no sabe la lucha que hemos tenido con nuestro hijo. ¿Cuántas veces nos sentamos en la mesa del comedor con mi esposa, con mi hijo? Él comía muy poco, no decía ni una palabra. Nosotros no sabíamos qué hacer. Nos abrazábamos, mi esposa, con mi hijo, lo abrazábamos, llorábamos. Él nos inmutaba, decía, pastor,
es como si estuviéramos abrazando un muerto. Así lo sentíamos. Cuando yo le decía, hijo, vamos a un restaurante a comer. No. Hijo, vamos a ver una película. No. Dice, pastor, esto nos trajo tantas lágrimas, tantas luchas, tanto sufrimiento. Y pensar que ahora, cuando él regresa, porque él nunca hablaba nada, lo primero que hace es contarnos todo lo que había vivido. Y luego le dice, papá, ¿y dónde vamos a almorzar? ¿A qué restaurante me va a llevar? Y después, papá, ¿cuál película vamos a ver? Dijo, pastor, mi hijo volvió a la vida. ¿Qué te puedo decir? Gracias, mi hijo volvió a la vida. El año pasado tuvimos una pesca en Bucaramanga. Invitamos al evangelista Reinhard Bonnke. Él llegó a esa pesca con el hijo, con el nieto, completamente el joven cambiado y transformado, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces note que hay un árbol, que es el árbol del conocimiento. Y los padres no alcanzan a discernir, no protegen a sus hijos. Y sus hijos se pueden contaminar muy fácilmente, a tal punto que ya hay seminarios específicos para enseñar a los padres cómo controlar lo de los jueguitos en los hijos, cómo tener dominio sobre los iPhones, sobre los iPads, sobre los celulares, sobre las computadoras, etc. Y los padres, como pasan mucho tiempo en el trabajo, no se dan cuenta lo que los hijos están haciendo. La serpiente está cerca del árbol del conocimiento. La cruz de Jesús hizo la diferencia.